Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas al podcast Raíces de FACALI, la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, conducido por una servidora, Alejandra Moreno, y por el primo José Vega, que es el que está aquí a mi izquierda. Nosotras estamos constantemente pensando y queriendo siempre innovar en la promoción y en la divulgación de la cultura gitana, de la cultura romaní. Entonces hoy hemos llegado a esta apuesta innovadora gracias a la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, que nos ha apoyado mucho en esta iniciativa para tratar de situarnos un poquito siempre en la vanguardia comunicativa y siendo muy pioneras. Vamos a comenzar con el podcast, con un invitado que para mí particularmente, y creo que para muchos de los que nos están viendo, vamos a tener el honor, además un inmenso honor, de conversar con don Iván Periáñez Bolaño, gitano y doctor en Ciencias Económicas, Empresariales y Sociales, especializado en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Sevilla, actualmente profesor e investigador en el Departamento de Antropología Social de esta universidad, publicaciones numerosísimas, en definitiva. Lacho Divé para la Iván. Lacho Divé, primo José. A todos. Cuéntanos tus orígenes, tu infancia y como no podía ser de otra manera, ¿no? Como se suele decir en nuestro día a día, ¿de qué familia viene? Bueno, yo lo primero, como dice mi querido primo y hermano Antonio Ortega, los gitanos y las gitanas somos todos primos y primas de verdad. Cuando decimos primos y primas de verdad es que somos primos, aquellos primeros gitanos, los que fueran, es que eran primos. Somos primos de verdad, ¿no? En mi caso, bueno, tendría que ver por línea paterna, ¿no? En mi cuestión familiar, bien por mi línea materna, ¿no? Por uno serían los Viruta, por otro serían los Peri. Pero, en fin, si tengo que concretar, ¿no? Una cuestión de una familia, y ahí nos toca primo José, yo soy de los Puyas, de los Culatas, de los gitanillos de Triana, ¿no? De esa familia fragueras de Triana donde surge el cante, primo, vamos a decirlo sin miedo, ¿no? Mi sobrina es Periáñez Vega, hay muchos Periáñez Vega, Vega Periáñez. Mi familia es Rodríguez Campos, de los Santos, Emborgado, que es un apellido extremeño muy gitano, Núñez, en fin. Dice el primo Joaquín López Bustamante que los gitanos no tenemos árbol genealógico, sino que tenemos un bosque. O sea, es decir, no solamente tenemos... ¿Tú de qué familia vienes? Que en muchas ocasiones lo habremos escuchado en los pueblos, ¿no? Se dice muchas veces, ¿tú de quién eres? Nosotros lo hacemos porque es la búsqueda de nuestros ancestros. Estamos buscando muchas veces la manera en la que nos podemos retrotraer, ¿verdad? Y además tenemos muchas veces la fortuna de decirlo con datos que sabemos de familias nuestras del siglo XVIII sin ningún tipo de problema. Entonces en ese bosque pues haya muchas veces una parte muy grande de nuestra identidad, ¿no? Y es muy importante, primo, sabemos las gitanas, ¿no? Los gitanos, lo importante que es tener esa memoria, ¿no? Tener presente siempre nuestra genealogía, nuestra trayectoria genealógica, nuestras familias, ¿no? Hasta ahí, hasta donde podemos tirar. Porque así implica no caer en el olvido, ¿no? En un mundo, en sociedades que tienden todas a la homogenización, a que todo el mundo sea igual, cuando realmente las sociedades son plurales y diversas, ¿no? El hecho de tener esa memoria siempre en presente, eso es un activo, es un valor hoy día, que no es exclusivo gitano, de otras culturas también, pero que en nuestro caso es un valor muy importante. Por eso no estoy seguro de que se va transmitiendo de generación en generación. Si no, las nuevas generaciones de gitanos y gitanas no hubiéramos mantenido eso, porque las culturas se van transformando, ¿no? Pero eso para nosotros entendemos y ha sido así porque ha formado parte de nuestra resistencia, de nuestra vida y de nuestra resistencia como gitanos, el mantener, ¿no? Esa memoria en presente siempre, ¿no? Entonces es fundamental saber de dónde venimos, ¿no? Que todos enlazamos, que todos estamos emparentados
y saber también perfectamente de dónde vienen pues nuestra madre, nuestro padre, nuestras tías, nuestras primas, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. Es muy importante, y no solo es una cuestión genealógica, tiene que ver con formas de hablar, con formas de organización social o de parentesco, con rituales específicos, con situaciones específicas, si está casada, si no está casada, si está prometida, si no está prometida, si está viuda, si demás. O sea, todos esos códigos que se van transmitiendo que forman parte de una resistencia cultural, ¿no? Que se contrapone a la homogenización, ¿no? En las sociedades contemporáneas. O sea, me parece muy importante. Bueno, primo Iván, y ahora que estamos hablando de cultura, ¿por qué la antropología social? Bueno, y cultural, claro. Yo llego por casualidad a la antropología. Todos somos seres socioculturales, ¿no? Es nuestra naturaleza, digámoslo así, ¿no? Pero yo, digamos que a la disciplina llego por casualidad, porque yo estaba trabajando, me matriculé en una carrera, en mi casa siempre han querido que estudie, pero siempre he trabajado. Total, que me matriculé en trabajo social, hice trabajo social mientras trabajaba, y allí di una asignatura era Introducción a la Antropología Social, no sé si tú la diste, primo, algo así, también cuando existe, y me la dio Javier Hernández, que hoy en día es compañero de departamento, en aquel momento era mi profesor. Y a mí me gustó, me interesó. ¿Por qué? Porque yo lo pensaba, yo siempre he sido muy curioso, ¿no? En mi casa he sido muy curioso. Y me hacía hacerme preguntas como gitano, ¿no? Y cosas en mi familia que sí, que se hablan en nuestras casas, pero se hablan de otra manera. Entonces era como eso mismo, pero preguntármelo de otra forma. Incluso lo podía explicar y expresar de otra forma, incluso llegar por otros caminos que tal vez no de esa forma no me lo hubiera planteado. Entonces me interesó. Sin embargo, algo ahí me interesó, pero mientras la estaba haciendo, ¿no? Después pasaron 10 años hasta que yo entré en la antropología. Estuve trabajando en miles de trabajos, para arriba y para abajo, y después trabajando en una piscina en Torreblanca, en el control de acceso, con mi mujer, que viene del Pozo del Tío Raimundo de Vallecas, que es Santiago, también es ese apellido, Santiago, mi familia. Resulta que bueno, ella es historiadora del arte. Decidimos, bueno, los dos nos gusta leer, ¿no? Nos gusta escribir, y vamos a matricularnos. Ella en historia del arte estaba trabajando, y yo también en Torreblanca. Vamos a matricularnos, yo en antropología, tú en historia del arte, venga. Me matriculé mientras estaba trabajando en 3 asignaturas y saqué muy buenas notas, buenísimas notas, matriculado no. Hablé con mi mujer, yo para eso soy atrevido, somos atrevidos, en mi casa hemos sido para eso de la libertad. Mi padre me decía, pobrecito que está en gloria, tú te juntas con quien tú quieras, o tú estás donde tú quieras. Y digo, yo me voy a pedir el paro. Hablé con mi mujer, con mi madre, yo me voy a pedir el paro y voy a hacer esta carrera tranquilo, que nunca he podido estudiar, y hacer eso, ¿no? Siempre he estado trabajando desde muy chico. Lo hice, y gracias a Dios y al esfuerzo de mi familia, fue entrar, o sea, dejar el trabajo, entrar, y una profesora de allí, Ángeles Castaño, la que es culpable, responsable de que muy en parte, yo estoy aquí, sea doctor y profesor, ella me cogió, me fichó, me trincó para un proyecto que duró toda mi etapa formativa en la licenciatura en aquellos momentos y en el máster, que fue la primera generación del máster. Yo estuve trabajando a la vez que hacía la carrera y el máster en ese proyecto, y eso fue un aprendizaje bestial. Entonces fue algo progresivo, no fue una cuestión de también la vida depende con quién te encuentras, ¿no? Y yo tuve la suerte, primero, de encontrarme con mi mujer y tomar la decisión de si vamos a pedir el paro, que no es sencillo, ¿no? Y vamos a hacer esta carrera, y después encontrarme con Ángeles Castaño, dos mujeres, por cierto. Muy importante en mi vida, aparte de mi madre, mi tía, mi prima y mi abuela, ¿no? O sea, que así llego a la antropología, y después eso que yo intuí, que pensé, ¿no? Que me transmitió Javier Hernández, esa asignatura, 10 años antes, ya le di forma, una forma que está en el momento en el que estoy ahora, ¿no? Que muchas veces comento esto. A mí esa imagen que creo y ese discurso que creo que es Gaché, que creo que es Payo, no es que los gitanos no quieren que sus hijos vayan a la escuela, o no quieren que vayan a la universidad. Eso es una representación paya, pues en mi casa, por lo menos en la familia que yo conozco, claro que han querido que estudien las niñas, pues claro que sí, y ellos han enlomado a trabajar.
Entonces a mí eso no me ha hecho menos gitano. A mí no me ha hecho menos gitano ir a la universidad. No sé menos gitano en la universidad, yo soy gitano, digo que vaya a la universidad que esté trabajando como trabajo de chatarra o que esté trabajando en una tienda de deporte. A mí, sin embargo, primo, de alguna manera me encontré en la universidad un proceso de reafirmación identitaria. Y justamente cuando me faltó en introducción a la antropología, en esta justa asignatura, donde no estudiamos a los gitanos. No se habló de los gitanos. Estudiamos todo tipo de grupos, de parentescos, de maneras de vivir, de pueblos, de todo, pero los gitanos no estaban. Entonces, ahí creo que encontré una parte de eso, de lo que tú hablas en tus artículos a la hora de hablar de las huellas del trauma colonial, ¿no? De qué manera, hasta incluso en la propia academia, los gitanos quedan orillados. Totalmente de acuerdo, y te lo digo de la experiencia práctica. Yo ya los tengo fritos de gitanos y de gitanas, eso es de verdad. Aquí hemos aguantado la tortilla. Para quien no lo sepas, que tenemos público y tenemos a tus alumnos además escuchándote en esta entrevista. Sigue, primo. Sí, hablábamos de cómo la ausencia de la academia, ¿no? Me pasó lo mismo que a ti, claro que lo voy a detectar eso, claro que sí. Y a otros grupos culturales que yo ya conocía, por los barrios multiculturales que tampoco estaban en esos ejemplos etnográficos, ¿no? Como se dice, ejemplos etnográficos, sí. Como se dice en la antropología. Y yo siempre tengo una frase: ¿cómo se puede querer a otros sin querer a los tuyos que te quieren? Es decir, a los cercanos, a los que convives, a los tuyos, ¿no? Los que convivimos en común. Y eso en una cuestión práctica. Por ejemplo, en la licenciatura de antropología, en trabajo social a la diplomatura, no me encontré ningún gitano, ninguna gitana. Yo tampoco. Tampoco. En la licenciatura sí, al primo Javi Jiménez, que es de Jerez. Ninguno de los dos sabíamos que era gitano, lo habíamos hablado y lo habíamos hecho. Ninguno de los dos dijimos nada al resto de compañeros y compañeras. Algunos muy íntimos que nos juntábamos, que estábamos todos días para arriba abajo, sí. Y lo sabían porque se sabe, quiero decir, se nota, ¿no? Cuando digo gitano en un grupo se nota, ¿no? A los profesores, Ángeles por supuesto sí lo sabía, pero ni a los profesores, a los que saben a mis compañeros, eso no. Bueno, Manuela sí lo sabría porque era la tutora de Javi. Pero no, yo no dije que era gitano, ni como, no es como ahora. Cuando yo entré allí, entraba con lo que decía mi padre: tú no tienes que ir con el cartel de gitano, nosotros somos gitanos, pues tú no tienes que ir con el cartel de gitano. Claro, es la mentalidad de ellos también, de otros Alex, ¿no? Entonces yo en la licenciatura, Javi y yo no íbamos con el cartel de gitano, ¿no? Ya a partir del máster y a partir de que yo entro en otros aleos, tengo otra formación, sé cómo gestionar eso. Tengo otras herramientas para gestionar eso en ese entorno que para mí es nuevo, que para nosotros es nuevo. Tenemos que aprender los códigos, los lenguajes, qué trajecito hay que llevar, entiendes el trajecito, ¿no? Los discursos, ¿no? Las relaciones. Y eso lleva un tiempo, ¿no? Y entonces, de hecho, algún disgusto nos ha costado a Ángeles y a mí, claro, el hecho de, y sin ella ser gitana, pero está con un gitano, ¿no? Sí, algún disgusto sí, ¿no? O sea, que algún momento de tensión que se lo vivió yo. Y ya sabéis cómo somos nosotros de respetuosos con las personas mayores, sean gitanos o no sean gitanos, ¿no? Vamos a dar un salto y vamos a hablar de cante. Porque me gusta escucharte hablar de cante. Creí que era cantar, ¿no? No, de cantar no, porque... ya después. Hay, en el ratito después. Pero... yo creo que las nuevas generaciones que están llegando y que nos están escuchando a través de las redes necesitan coger un discurso más allá de lo que está hoy en día, como se dice, ¿no? En lo mainstream, ¿no? Necesitamos coger un discurso que creo que el tuyo, el del primo Antonio Ortega, que sois especialistas, que estáis estudiando, que has hecho artículos científicos mostrando las especificidades que tiene el cante gitano, como puede también tener los cantes negros, en definitiva. Eso es tuyo, primo.
No, bueno, en este recogemos todo, cuando voy adquiriendo esa herramienta y conozco los códigos de estos entornos, que es el universitario, yo me llevo el sello gitano, nuestros saberes gitanos, es decir, lo que nos han enseñado nuestras madres, nuestros padres, nuestras primas, nuestras tías, nuestras abuelas, yo eso me lo llevo ahí, y ellos y ellas lo saben, o sea, yo soy gitano en mis clases, porque no puedo ser otra cosa, no soy de Marte, ¿no? Yo sí, ¿no? Entonces ese es un aspecto importante, y en eso los gitanos y las gitanas que somos de aquí, aunque el cante, el toque y el baile gitano lo sienten como suyo, pues los gitanos y gitanas que yo conozco de otra parte del mundo lo sienten como suyo, otra cosa que lo puedan expresar, interpretar o vincular genealógicamente como nosotros directamente, ¿no? Pero el cante gitano es importante y forma parte de mí porque es como respiro, como amo, como vivo, como ando, como duermo, las comidas de mi madre, de mis abuelas, los olores, los sabores, la forma de organizarme, las conversaciones, todas esas genealogías que hablamos, nuestras memorias. El cante gitano es un conjunto de todo eso. Si no existiera todo eso, no habría cante, toque y baile gitano. Por eso es tan importante. Yo todo esto, que es gitano, me lo llevo a las clases. Ahora no tanto porque ya más o menos eso, pero antes me acuerdo que estaba hablando y estaba... Y yo decía, espérate, porque estaba ahí, hacía el compás, me comportando, depende de cómo fuera rápido, y lo hacía en las clases. Ahora me paro en eso, no, pero mi compás es gitano, en las clases, la forma de, y a lo mejor no, pero yo sí he extraído de esas cuestiones. Yo intento llevar a cabo eso de comunidad y lenguaje que les digo, ¿no? El lenguaje tiene que ser muy importante, hay que perfilarlo mucho en la relación entre diversos, ¿no? Entre diferentes, y otros hace comunidad, gitanos o no gitanos. Si estamos compartiendo un espacio habrá que ayudarse, ¿no? Como una familia, traslado por ejemplo la cuestión de la familia. ¿Somos todos diferentes, diversos entre una familia? Sí. Pero si hay que echarle un cable, se le echa un cable, ¿no? Que para eso somos familia, ¿no? La cuestión de la comunidad. Todo eso sí lo traslado a clase y a otros ámbitos de mi vida que no son solo mi familia. Y eso para mí es el cante gitano. Es un conjunto de saberes, de conocimientos, de prácticas, de espiritualidades, una epistemología como sonora del sentir, como yo la llamo, ¿no? Es decir, esos sonidos, esas percusiones, esas corporalidades del cante, el toque y el baile gitano, es producto de todo eso. Sin embargo, primo... Por eso, disculpa, prima, sí. los nombres de los cantes llevan el nombre de nuestra familia. No. Soleado. Y no es solo el nombre de una propiedad, de un papel de propiedad. Nosotros no tenemos papel de propiedad. No. Eso implica cómo vivían esos viejos, cómo vivían esas viejas, esas familias, las ducas, las fatiguitas que tuvieron que pasar, los oficios a los que nos dedicábamos. ¿Y por qué entonces sale ese discurso negacionista? No estamos hablando de apropiación, pero sí quizás de aculturación, ¿no? Porque ese discurso nuevo, donde está la parte identitaria andaluza por encima, está por otro lado la estructura identitaria española, parece como si aquí todo el mundo quisiese... ser parte, que lo es, pero ¿cómo es posible que a día de hoy pues los discursos hegemónicos cada vez van cogiendo más fuerza para negarle al pueblo gitano una parte de esa autoría, no solamente del flamenco, sino de lo que es su propio cante, su propio cante gitano, ¿no? Por así decirlo. Pues hay muchas cosas ahí, ¿eh? Una cuestión muy importante es esto en el proceso. La primera vez que se patrimonializa, es decir, que intervienen las instituciones públicas en nuestros saberes, en nuestro patrimonio, en este caso el cante, el toque y el baile, es cuando se patrimonializa, se designa como bien de interés cultural BIC a Pastora Pavón, y a los Peines, y al tío Ramón Montoya, y el toque de Ramón Montoya. Eso es lo primero. A partir de ahí, hasta ahora, se ha creado todo un entramado institucional en la Junta de Andalucía, y ahora explico el contexto histórico que es importante, pasando por la Agencia de Acto Cultural, el Instituto del Flamenco, en fin, ya sabemos todas estas instituciones, la Declaración del Flamenco, inclusión de la lista en el patrimonio de la inmaterial, la Ley del Flamenco, ahora más recientemente, así que hay todo un proceso ya que dura 3 décadas de intervención de las políticas públicas sobre un saber
que dicen que es del conjunto de los andaluces. Tanto que en el Estatuto de Autonomía parece que es el marcador cultural más importante de todos los andaluces y las andaluzas. Estamos convencidos de que el 99,9% de los andaluces ni les gusta el flamenco ni saben lo que es, vamos a decir flamenco. Y de ese 1%, el 99,1% son familias gitanas y el 0,1% aficionados. Pues seguro, seguro que sí. Yo no tengo los porcentajes, es una cuestión aproximativa para que entendamos lo cualitativo, no tanto lo cuantitativo, ¿no? Entonces, eso, hay una continuidad, digamos, en la intervención. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Por dos cuestiones fundamentales. Una es que el flamenco gitano confiere mucha identidad en la configuración político-territorial administrativa que son las comunidades autónomas. ¿Cuál es el marcador de identidad cultural que más define a los andaluces? El flamenco con respecto a otras comunidades, y eso confiere identidad con respecto al conjunto, da peso, ¿no?, digamos, de la configuración de la comunidad autónoma. Y dos es porque, y esta es la fundamental, porque da mucho dinero. A compás se te ha caído... A compás, claro, es como tía Angelita, que está en gloria, a soleá y se le caía, eso no se entrena. ¿Sabe que sabe distinguir? Ah, sí, la doble negación. Una, porque el flamenco confiere mucha identidad en la configuración identitaria del Estado, y porque da mucho dinero a nivel global, además, más a partir de la patrimonialización del flamenco, de la inclusión en la lista, ¿no? Que está el flamenco en todos lados, en masterclass, en turismo, en las universidades, en fin, una cuestión exagerada, ¿no? Muchas academias. Entonces, si no, el flamenco hubiera quedado, con todo mi respeto, la muñeira, la sardana, ¿no? Son muy importantes para esos grupos que la realizan, pero no han tenido una proyección. El flamenco, desde sus inicios, tiene una proyección internacional, no solo ahora, desde sus inicios, han hecho turné por América, por Francia, desde sus inicios, ¿no? Entonces, esas dos son cuestiones fundamentales. Una, que confiere identidad, y dos, fundamental, es que da mucho dinero. Y dentro de esas dos dimensiones hay una cuestión que es fundamental, que actúa en estas políticas públicas, que es lo que yo llamo la doble negación. Una es que el flamenco está admitido como espectáculo o para su espectacularización, es decir, para la capitalización, usufructo, sacar dinero, vamos, de las cuerpas, de los cuerpos gitanos, y de nuestros saberes. Eso uno. Y dos, es decir, afirmado como espectáculo, negado como conjunto de saberes, conocimientos y prácticas, como epistemología. Porque eso implicaría hablar del exterminio contra gitanos, de que tenemos una lengua propia, una forma de vestir propia, una forma de organizarnos propia, etcétera, 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 etcétera. Y eso rompe un conjunto de lo que yo llamo, y esa es otra, podría ser una tercera pata en la que estoy trabajando mucho ahora, que son las diferencias que hay, y confunde mucho a las personas, en lo identitario entre las identidades territorializadas, español, francés, alemán, no sé qué identidades, o identidades desterritorializadas, romá, gitana, náhuatl, yeblía, mapuche, ikun, saharaui, igbo. Esos son naciones culturales. Esos no tienen ningún problema en saber identificarse de dónde vienen. Pongo el ejemplo siempre este mismo, ¿no? Cuando estoy asesorando al gobierno, al Ministerio de Cultura, para un destino importante para la UNESCO, y les he enviado textos y les he dicho, en una clase que tuve de historia con 100 alumnos, alumnas, le pasaron un cuestionario, les preguntan nombre, apellido, una de ellas era grupo étnico. De los 100, 101, nadie, ningún alumno iba, yo qué de grupo étnico soy. Con 18, 19 años. Digo, ¿veis cómo el único cuerpo racializado aquí soy yo? Yo no tengo duda de qué grupo étnico pertenezco, ¿no? Entonces, las identidades territorializadas, español o francés, como si eso fuera una identidad cultural, despista precisamente y descomplejiza toda la pluralidad identitaria y de otras pluralidades que existen en el mundo. Entonces es un problema. La cuestión de andaluz, el nacionalismo andaluz, la identidad andaluza, homogeniza un montón, o muchas, todas, lo que sea eso, todas, de identidades, de culturas, de naciones culturales que conforman eso que es Andalucía. Porque los territorios no tienen cultura, las conforman los grupos humanos. Entonces, esto resumiendo mucho, todo esto actúa en
son los argumentos, digamos, explicativos que construyen estas violencias sobre nuestros saberes, conocimientos y prácticas. Que por eso cuando les digo a mi alumno algunas veces en otras conferencias que cuando alguien ataca al cante, al toque valletano, es que está atacando a nuestras abuelas, a nuestra madre. O sea, es que tú imagínate si atacaran a tu madre, a tu abuela o tu... Claro, yo lo digo muchas veces cuando vamos a dar charlas o lo que sea y empiezan, ladrones, que no os lucháis, que nos robáis las cosas, que nos hacéis... Yo digo, es que no me duele a mí. Me duele a mí, me duele mi abuelo, me duele mi abuela, me duele mi padre, me duele mi hermana, me duele mi tío. Que lo he visto levantarse a las 5 de la mañana y llegar a las 12 de la noche. Y ahora tú vienes aquí y tú, porque tú lo ves conveniente, vienes hoy y me dices, ay, que ustedes son todos unos ladrones, que sois unos mangutas, es que sois unos vagos, es que no os gusta cenar. Y yo digo, uff. No verás, era yo. Claro, no me estás viendo, no nos estás viendo. Y se sienten con la potestad de interrumpirte hasta incluso en una conferencia. Sí, sí, por supuesto. Que nos ha ocurrido. La escucha es muy importante, yo lo digo siempre, uno de los saberes, una de las transmisiones de nuestros saberes y de otros grupos culturales que no son hegemónicos es la escucha. A nosotros nos enseñan a escuchar a los mayores de que somos pequeños, ¿no? Y no es una cuestión dictatorial, o sé qué, mucha gente, no es de respeto, que es otra cosa, porque tienen la sabiduría de la experiencia. Y sabemos cuándo hay que hablar, cuándo no hay que hablar. Eso es fundamental para no caer en ese pensar. Yo le digo, se lo digo también a los alumnos y en otras conferencias, todo el mundo puede opinar. Bueno, el derecho a opinar, uno puede opinar cuando está formado. Si tú no nos conoces, ¿cómo vas a opinar? Porque seguramente vas a cometer muchos errores por dejarlo ahí en plan suave, ¿no? Escucha, pregunta, habla. Volcar las ignorancias a mí me ha servido mucho en mis investigaciones, en mis contactos y encuentros con otra diversidad cultural, esta cuestión de la escucha, y poner encima de la mesa con todo el cariño, con todo el corazón en lo harto, mis ignorancias. Si no conozco esto de ti, me puedes enseñar, me quieres enseñar porque tengo interés, de verdad, ¿no? Claro. Y yo voy a compartir lo que tú no sabes que a ti te interese. Y además es así, y encima a través de las músicas, de las comidas, porque siempre es lo mismo, y de la salud, todo es lo mismo, el mismo jaleo, de las culturas occidentales, esto es el mismo jaleo en todos lados. Y a partir de las músicas y de esto, que de esas formas de respeto, de escucha, se entran nuestras tesituras espirituales, por ejemplo, no sé, las tesituras espirituales a través de las músicas, las comidas, las familias, las disposiciones, ya sabéis, entramos en otros jaleos, en otros jaleitos. Entonces, claro, entonces yo creo que eso es muy importante, ¿no? La cuestión, ya te digo, de la escucha y de la ignorancia, y lo trabajamos mucho. Ahora, por ejemplo, voy a aprender mucho con los alumnos de audiovisuales que van a hacer unos reportajes, unos cortos documentales perfectos, o sea, emocionados. Yo tampoco me puedo poner ahí, pero o sea, son las temáticas muy buenas, muy actuales, muy eso de dentro, ¿no? De esto que estamos hablando, ¿no? De transmitir esta cuestión también que es muy gitana, de que no me puedo separar de eso que soy, haga lo que haga, ¿no? Entonces yo creo que esa es la pregunta que sí, son aspectos importantes, ¿no? Me parece a mí, y sobre todo, ya le digo, no solo en la cuestión gitana, sino cuando estamos comunicando, ¿no? Entre diferentes, vivimos sociedades multiculturales, continuamente estamos comunicando, ¿no? Y estas cosas que son gitanas, ahí también tenemos que saber, ¿no? Trabajar con esa cuestión, ¿no? Porque para producir comunidad, que es muy importante, también para darnos a entender, primos, primas, ¿por qué se producen este tipo de violencia? ¿Por qué nos quejamos? Y pues yo te quería preguntar, primo Iván, vamos a dar otro salto. Antes el primo se ha dado un salto, ahora vamos a dar otro. Sabrás que últimamente con la ley de la memoria histórica estamos ahí, se ha abierto ahora una comisión de memoria histórica del pueblo gitano. ¿Y cómo crees tú que, a ver si me sé explicar, porque esto está muy formal y yo lo quiero preguntar de una forma al hilo de lo que te estoy escuchando? ¿Cómo te salga, viva? A ver, ¿cuánto de importante crees tú que es la memoria histórica para construirnos como gitanos? Fundamental, un pilar fundamental. Pero ya os digo, no solamente como gitanos, sino como gitanos que vivimos con otros no gitanos, que no vivimos solos. Que me parece que eso es fundamental. Me pregunto otra vez. La propia ley lo que está buscando es de crear, ¿no?
algún tipo de herramientas a través de la cual se pueda hacer verdad, justicia y reparación con la historia del pueblo gitano, que es desconocida, donde además se le está rindiendo todavía tributo a genocidas con el propio pueblo gitano. En definitiva, con esta comisión, conformada por expertos y expertas en un grandísimo porcentaje gitanos y gitanas, tenemos a la prima Alejandra, que es una de esas expertas. No tanto. Pero que sí que es cierto, ¿no? Que de alguna manera se está buscando construir lo que, como antes hablábamos, ¿no? Esa identidad proyecto, como refería Castel, ¿no? Con el tema del flamenco, que en el caso de Andalucía pues no se hace como se debería de hacer, sino que han creado una identidad proyecto totalmente distorsionada. Pues con esto de la memoria histórica y esta comisión, pues lo que se busca es al contrario, ¿no? Por lo menos arreglar todo el proceso de olvido al que hemos sido sometidos. Yo la llamo, lo sabéis, prima, narrativas de recuperación y prácticas narrativas de recuperación, reparación y justicia. De hecho, además, digo, y eso no es mío, ¿no? Es de Santo, no habrá justicia social, es decir, de derechos, sin justicia cognitiva. Es decir, primero el reconocimiento de lo que somos, porque si no nos reconocen como sujetos, no nos van a conceder derechos ni van a poder actuar esos derechos. Por eso lo primero es lo cognitivo, el reconocimiento cognitivo, ¿no? Entonces, la cuestión de la memoria lo vuelvo así, nosotros tenemos un valor, algo importante que construir en esa recuperación de las memorias, hablaría yo. Pero como dice la prima Sara Carmona, una cosa son las memorias, y esas están aquí, y otra cosa son las historias con H, de los estados nacionales, ¿no? Que esas nos han orillado, nos han apartado, nos han enviado a los bordes, nos han marginado a la mayoría de historias en minúsculas o de memorias particulares o singulares. Tan importante es, y creo que habría que tirar de eso también, el libro que tú vas a presentar ahora, prima José, o el libro en el que hemos participado conjuntamente de cuentos e historias gitanas, donde está ahí toda esa memoria, es decir, los gitanos, como digo, y las gitanas, las familias gitanas, no hemos estado apartados fuera de los contextos sociohistóricos, de los acontecimientos, de los hechos que han sucedido aquí. En esos cuentos, en esos 20 cuentos que aparecen, todos son historias gitanas en contextos, en diferentes situaciones que han sido vividas por gitanos y no gitanos, pero que los gitanos han sido protagonistas en este caso, ¿no? Entonces, tenemos mucho que decir porque es que hemos participado tanto de nuestras historias propias, por supuesto, como de las historias de los estados nacionales. Me acuerdo en Berlín con el primo Miguel Ángel Vargas, en el ERIAC, dimos una conferencia que empezamos con el romance de Saide, cantando el romance de Saide de Schosa en Berlín. Todos los gitanos y las gitanas, Roma, habíamos creado en todos los estados nacionales, en la diáspora, digamos, ¿no? En todos los pasos y los asentamientos hasta que llegamos aquí, ¿no? Buljarikei. En los marcos normativos, en las lenguas, o sea, en muchas cuestiones que habíamos creado, así ha ayudado a la mejora, digamos, de esas sociedades. ¿Por qué? Porque hemos participado de ellas y en la construcción de esas historias. Es que no quiero hacer spoiler, los cuento. Pero se sorprenderían. O, igual que se sorprenderían, y ahí es donde también hay que acudir, la cuestión contemporánea, ¿dónde están muchas primas? Que piensan que están con mi mamá con el velo, que están con el marido con no sé cuántos hijos, que también, que yo tengo, quiero decir, a casar, a primas que están casadas, que le estoy dirigiendo su tesis doctoral y están casadas con 22 años, que no hay ningún conflicto ni tensión. Yo digo, no me hace menos gitano estar en la universidad. Por supuesto, al contrario. Entonces, todas esas cuestiones que tienen que ver con lo particular, pero también como no estamos solos, con lo común, con la participación en esos contextos sociohistóricos en los que hemos estado, es muy importante para construir otro tipo de memoria histórica. Claro que hay hechos que son muy importantes que hay que emerger, por ejemplo, la prisión general contra gitanos o el exterminio contra gitanos, que es el primer genocidio planificado por un Estado-nación moderno contra una población, en este caso la gitana, sin mucho sentido cuando representábamos el 0,5% de la población. Bueno, pues eso es un hecho que hay que... pero no es el único.
Y el censo previo, que es muy importante, en fin, no es lo único, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos participado en la construcción de los arsenales? Porque en ese momento hay una reconfiguración capitalista y la ilustración, y son los gitanos y las gitanas los que montan esos arsenales hoy día de la guerra. Entonces, todo eso, ¿hemos participado en la historia? Claro que hemos participado en la guerra civil, en todos los bandos, en todos los frentes, de todas las formas, de muchos jaleos, que en eso va el cuento 2, ¿no? Entonces, en los oficios, por ejemplo en Triana, hasta que está la última fragua de Triana, toda la cuestión de las arcayatas, todo eso, muchos oficios dependían de las fraguas, ¿no? Por eso había ese contacto, había una confluencia social, entonces hemos participado, claro que hemos participado. El error para mí es solo hacer una historia con H, porque eso lo que hace es dejar fuera la mayoría de memorias y de historias que han participado. Yo siempre digo lo mismo. ¿Dónde está la historia de los mercheros? Voy a poner España, por ejemplo, los mercheros. ¿Qué se sabe de los mercheros? Y nosotros somos ya, ¿qué se sabe de los mercheros? O de los maragatos en Zamora. No solo en Zamora y en León. ¿Ellos qué pasa? ¿Que no tienen historia? ¿Que no han participado en la historia de España? Entonces, para mí hay que abrir los marcos, ya digo, las identidades territorializadas no son marcos válidos si lo que queremos es ampliar el campo de no solo de la pluralidad cultural, de la pluridiversidad, de las diversas formas que hay de ser, de sentir, de estar en el mundo, ¿no? Entonces hay que tirar de eso que es particular y ponerlo en común, y eso es complejo. Bueno, pues desaprendamos esos marcos, quitémonos de esos marcos y transitemos a otros marcos, otros lenguajes y otras herramientas que nos permitan, como es la realidad social, diversa y compleja. Si no, vamos a seguir cayendo en los mismos errores por muy buena voluntad que tengamos, ¿no? Que me gusta escucharte, primo. No sé si tengo que hablar más o menos, porque... Que me gusta escucharte. Pues yo te lo agradezco. Y leerte. En familia, yo, bueno, en fin, tú sabes que es igual, tampoco vamos aquí a ver 900 que sí, que eso lo hablamos, que los guitarras letales son muy besucones, son muy besucones. Primo Iván, por ir cerrando ya. Desde tu perspectiva, para reconfigurar esta relación con la cultura gitana y llegar a una perspectiva más inclusiva desde lo social, ¿no? Que es donde nosotros también estamos trabajando, ¿cómo se puede llegar a esa inclusión y no integración como pretenden en muchos casos pues en los poderes fácticos? Sé que no es sencillo y es muy sencillo soltarlo así. Yo he hecho un trabajo previo, no de todo este trabajo, y claro, no puedo explicar esto, pero lo vuelvo a decir: reconocimiento, volver a conocer, sin miedo, poner encima de la mesa las ignorancias que tenemos, la escucha, escuchar a los otros y a las otras, y no aplicar nuestros marcos. Los marcos son importantes porque son valores que nos sostienen, por eso es importante saber que Grupo Étnico pertenecemos a son valores que nos sostienen en pie, ¿no? Pero no son los únicos marcos, vivimos con otros marcos, ¿no? Culturales, ¿no? Y entonces, si eso es lo que nos interesa, y nos debería interesar, porque vivo, lo vuelvo así, en sociedades multiculturales, si vivimos en sociedades multiculturales y eso es innegable, por mucho que griten los extremistas, eso es innegable. La interculturalidad, que es decir, reconocernos como sujetos sociales, de derechos y cognitivos, esa hay que trabajarla, esa hay que amarla, esa hay que quererla, esa hay que... Coger gusto. Sí, quitarla, esa hay que cogerse las dos, claro, pero tus marcos, no desprenderte de tus marcos, sino no aplicar el marco sobre otros, ¿no? Y saber escuchar y comprender y entendernos a los otros y a las otras. Yo creo que eso es fundamental. Eso no significa estar de acuerdo. Eso significa montar otro tablero de juego, que es la sociedad, en los que nos respetemos en las diferencias. Claro que tendrá que haber límites. Para mí el racismo y el patriarcado son dos límites. Lo de mi clase, o sea, esto y esto son dos límites. Después, ¿vale? Habrá que establecer límites como en toda convivencia, ¿no? Después no, tenemos que aprender a vivir en la convivencia y en la pluralidad, y es muy compleja, pero a la vez muy rica. Y si sabemos comprenderla y reconocerla, seguro que nos expresaríamos de otra manera, que los cuerpos serían de otra manera y tendríamos otras estructuras, otras formas de relacionar, otras formas de organización política, militar diferentes. Yo no voy a decir mejor ni peor, diferentes seguro. Y todo eso es posible, no son quimeras, ni utopías,
Lo que pasa es que las cosas hay que andar. Nosotros los gitanos sabemos lo que es, lo que es imposible, es posible. O sea que Bueno, para mí, discúlpame prima, porque es muy importante, comunidad y lenguaje, se lo digo ya, ser comunidad en un mundo tan diverso, y eso no implica solo nosotros, y trabajar y tener mucho cuidado con el lenguaje cuando nos estamos relacionando con otros diferentes, ¿no? Bueno, pues ya para cerrar del todo, ¿no? Te quería preguntar, ¿qué mensaje te gustaría mandar a las nuevas generaciones de gitanos y de gitanas? Ahí me incluyo yo, que buscamos continuamente estar prosperando en los estudios, en lo profesional, en lo académico, y te encuentras con barreras por tu identidad cultural, como por ejemplo cuando viajamos las niñas a Bruselas y nos encontramos que allí no podíamos hablar lo que queríamos hablar, que éramos las únicas de todos los gitanos del mundo jóvenes que no podíamos expresarnos como queríamos, porque todos hablaban romano y nosotros no. Eso es nuestra identidad cultural que no la queremos perder, pero al final ya somos diferentes. Entonces, ¿qué mensaje mandamos? A ver, pues los gitanos, por cierto, Roma Dondomari, para también coger a los primos y a las primas de Oriente, somos diversos también, ¿no? Tenemos muchas cosas en común y somos diversos. Es verdad, y eso es cierto, que y los dolores no se miden en grado, cuando uno sufre dolores lo sufre, pero es cierto que el intento por erradicar nuestra cultura en España ha sido tan fuerte con respecto a otros lugares del mundo, 5 siglos. 6, ya. Bueno, ya que claro, la cuestión, por ejemplo, aspectos tan importantes como el romanés, como la lengua... en nuestra lengua es complicado, ¿eh? Es muy complicado, es cierto que el calor, más o menos sí podemos trabajarlo, entendernos, sí, pero lo que es nuestra lengua, el romanó, es un ejercicio que tenemos que hacer. Yo me he traído de Berlín de Leria el A1, el A2, el B1... va a venir el diccionario del tío Ronald Lee, que esté en romano y en español, para ver si tengo tiempo, que es el problema, ¿no? Ese es un trabajo que tenemos que realizar. Porque es verdad que a mí me ha pasado con otros primas al final, hablas en inglés, hablas champurrea lo que es eso, entiendes palabrillas en romano, entre el inglés, romano y lo que sea, pues te entiendes. Pero es verdad que es un trabajo por hacer que tenemos que hacer aquí las gitanas y los gitanos, ¿verdad? Pero... no ha sido una responsabilidad histórica nuestra, o sea, por supuesto que no. Estamos vivos de milagro, me cago en la mar. Totalmente, gracias a nuestra abuela, nuestra madre, nuestra bisabuela, ¿no? Entonces sí es un trabajo que hay que hacer porque es un vaso comunicante, un puente, es verdad, que ayuda mucho, aunque los gitanos y gitanas cuando nos vemos de fuera somos gitanos. No. Pero sí es verdad que a la hora de expresar y entrar en otras profundidades también, digamos, del lenguaje que nos gusta a nosotros comunicarnos, es un trabajo que tenemos que hacer y un trabajo bonito que tenemos que hacer, ¿no? Y tú dices nuevas generaciones, bueno, nosotros, pero ya a las niñas y a los sobrinos y a todos los que van a venir, ¿no? Ese trabajito pues hay que hacerlo. De hecho en España ya, pues, bueno, hay ya Nico, que hay bastante, que algunos, ¿no? Que Luis Campos, ¿no? Que ya... Sí. Se está empezando. Sí. Yo creo que dentro de un tiempo se empezará, pero también nos tienen que ayudar. Nos tienen que ayudar las instituciones. Yo pienso, por ejemplo, en el País Vasco, primo, que tengo algunos de Euskadi, he tenido también, he dirigido 3 FM y saben, Euskadi, a sus padres no lo sabían, pero ellos ya sí, ellas ya sí, porque en las escuelas se ha promocionado, ¿no? Exactamente. Bueno, pues eso sería importante que desde pequeño, el Chilorremo, nos pudiera enseñar que es como también se asimila muy rápido una lengua, no, 3 lenguas, puedes aprender 3 lenguas, de chica puedes aprender... La que te dé la gana. Ese sería un trabajo, la verdad, por ejemplo, desde el asociacionismo también, ¿no? Bueno, yo desde la universidad poco, estudié en la primaria todavía, pero verdad que es un trabajo importante que tenemos que hacer. Pero para eso también hay que reconocer, y hasta que no haya un reconocimiento, y para eso se pueda contar con una lengua vernácula que es la nuestra, a día de hoy no reconocida en el Estado español, difícilmente podremos recoger ese guante, es decir, hace falta todo ese reconocimiento.
Sí, sí, lo he comentado, prima, al revés, reconocimiento social y cultural como sujetos históricos y culturales para que existan posibilidades de esos derechos. Los señores necesitan papeles. Los señores, los vecinos necesitan papeles. Exactamente. Pues entonces, en papeles. Entonces, en papel. El que firma pierde, decímoslo y tal, el que firma pierde. Primo, agradecemos profundamente tu asistencia, tu inteligencia, tu insistencia. Escucharte es un placer y aquí nos tienes para cuando tú necesites a tus primos y a tus primas de Facali. Tú lo sabes, que te queremos un montón. Yo, en fin, nice to mengue, muchas gracias. Os Camelo Baribú, ya lo sabéis, ¿no? Que os quiero muchísimo y que, en fin, seguimos colaborando, ¿no? Y hablando que sí, que ya con Facali ya hay una continuidad y yo encantado de saber que cada vez que me llamáis primo o primas, yo encantado de participar, además con la alegría de ver esa cara, que yo lo veo todos los días, la verdad es que me da mucha alegría también, ¿no? Que haya sido una cuestión, lo que hablo, ¿no? De construir comunidad en los términos en los que sea, de escucharnos, ¿no? Y me parece que este tipo de encuentros también que hayáis promovido, que ellos hayan promovido este tipo de encuentros así, ¿no? Aunque sea en silencio, me parece muy importante, muy interesante y merece la pena, ¿no? Yo creo que merece la pena ese rato, ¿no? A base de semillitas, como han ido preguntando las nuestras, a base de semillitas van creciendo los árboles. Bueno. Pues nos vemos en el siguiente De podcast, de raíces. Muchísimas gracias. Te Avendaktale.